¿De acuerdo? Hay que convertir al Parlamento en un lugar de virtud para discutir estas cosas. Si no, vamos a estar en un escenario feo. Hugo. Sí, a los empresarios no les gusta, más allá de las características de la intervención estatal en los mercados. No les gusta en líneas generales, y cuando Claudio hacía un análisis de situación y hablaba del crédito, que efectivamente es caro en la Argentina, ese mismo empresario nunca te va a reconocer que paga el gas, que paga la luz, que paga todos los servicios que no aumentan desde hace 10 años a una tarifa mucho más barata que todos los vecinos. Compara los efectos desfavorables con los vecinos y nunca toma en cuenta el hándicap positivo que tiene este efecto. El tema de la inexistencia de una burguesía nacional en la Argentina es un tema realmente dramático que el peronismo y en alguna forma el kirchnerismo ha tratado de sustituir vía intervención estatal. Desde el Estado crear la posibilidad de una burguesía nacional que fue estereotipada o descalificada. ¿Pero quién es la nueva burguesía nacional, Hugo? Para un desarrollo capitalista, en un Estado capitalista, los procesos de avance capitalista los hace la burguesía. Justamente una burguesía nacional, la burguesía vinculada al mercado interno, que además es competitiva en ramas de la producción para competir internacionalmente. Esto en la Argentina no ha existido. En líneas generales históricamente, y por eso la Argentina, entre otros motivos, es un país subdesarrollado. Los procesos de desarrollo industrial en la Argentina se han dado, como se dio en los siglos XVIII y XIX en Europa, con fuerte participación del Estado. Pero en última instancia, en Francia, en Alemania, en la Alemania de Bismarck, en la Francia de la Revolución Francesa, en la Italia de Garibaldi, era la burguesía que tomaba el Estado y efectuaba las políticas de desarrollo industrial. En la Argentina eso no. ¿Por qué? ¿Cómo nació la burguesía en la Argentina? Por las crisis del capitalismo mundial. Pero, Hugo, digo, mirando lo que se ha hecho en estos años, sí, todo lo que estamos acá, salvo Claudio, coincidimos en que la intervención estatal puede ser virtuosa en tanto haya reglas y vos tengas un plan de desarrollo. Estamos de acuerdo. Yo, Claudio, pues lo estoy pimponeando un poco porque después nos vas a contar por qué para él, al contrario, con el Estado tal vez a veces retirándose y regulando, puede haber un resultado económico más eficiente y más productivo para todos. Así no se ha desarrollado el mundo. Ahora, contame, bueno, hay distintos modelos de desarrollo. Lo que no existe en el mundo es un modelo de desarrollo donde haya un tipo que diga, vos sí, vos Estamos no. de acuerdo. Yo no encuentro un modelo de desarrollo, busco en el sudeste asiático, busco en los países europeos, busco en los países latinoamericanos de desarrollo tardío. No hay ningún ejemplo en el mundo donde haya un tipo con una libretita, lo llame y le diga, vos sí, vos no. Vos podés importar, vos no. Vos podés comprar dólares, vos no. Vos podés acordar precios conmigo, ustedes no. Maximiliano, yo como en mi otra actividad de contador... Tal vez este es el ejemplo. Argentina, no me lo contaron, no me lo contaron, yo lo he vivido personalmente. Sí. La posibilidad de efectuar una importación de bienes de capital diciendo, mande un correo a la secretaria de Moreno, y si me lo contestaba o no me lo contestaba, no sabía si podía importar un bien de capital o no. Lo he vivido, no me lo contaron realmente a eso. Pero Hugo, ¿la burguesía quién es? Cristóbal López, el otro, ahora que quiere prohibir que se publique. Eso, Lázaro Báez, eso es la burguesía. No es mejor que la de Roca. ¿Rollo es mejor? No es mejor que la de Roca. No, pero es que yo te voy a decir exactamente, no creo que ningún sector social, yo no los voy a llamar corporaciones porque es toda una otra discusión. Yo creo que ninguno son ángeles, pero si vos tenés poder político en serio, en virtud de lo que decía Maxi, de un Estado organizado, con principios, después se verá, pero acá tiene que haber un pensamiento estratégico y un Estado inteligente que sepa detectar, que tenga sensores sobre lo que conviene o no conviene y tomar las decisiones como correspondan, pero no arbitrariamente. Pero yo creo además, y con esto termino la idea, a mí me parece que el análisis, y acá estamos todos... gente que yo respeto mucho y demás, pero no podemos analizar el siglo XXI con categorías sociológicas del siglo XIX. Si vamos a interpretar toda la historia a partir de la lucha de clases, muchachos, no va en el siglo XXI. No lo va porque yo creo que además de la burguesía nacional hace falta la dignidad del laburante, por ejemplo. Porque solamente la burguesía nacional no es la iluminada que lleva los procesos de desarrollo. Bueno, justamente, acá
Acá los procesos de desarrollo económico lo hizo el peronismo con apoyo de la clase obrera. Sí, pero estamos hablando por eso. Bueno. Pero estamos hablando del siglo XXI. El peronismo lleva más de 60 años. Estamos hablando de una situación nueva. Tengo que hacer una tanda muy cortita y cuando volvamos vamos a hablar en términos políticos. El 2014, ¿Cristina va a seguir estando en el centro de la escena política? ¿Aparecen nuevos protagonistas ya mirando al 2015? ¿Y cuáles son las claves de la economía que viene? Le pregunto a Claudio Suchovicki, a ver, el gobierno, vos lo ves encarando en el 2014 el problema básico de la inflación. Hasta ahora, con ese tema ha hecho jueguito Capitanich. Ha anunciado cosas para emprolijar el frente externo, buscar financiamiento en dólares. Ha dicho que hay un problema con el tema de los subsidios, que se van a querer ir recortando progresivamente, pero lo único que hizo en este final de año con el tema precio fue replicar a Moreno. Canasta, 185 productos, acuerdo de precios, solo hasta el 31 de marzo. Acuerdo de precio que además se dan en un contexto de fines de noviembre y diciembre donde hubo muchas remarcaciones preventivas, porque sabían que venían con un acuerdo acotado con los supermercados. ¿Lo ves encarando? Escuchalo cuando hace unos días Capitanich habló del contagio, casi como si fuera un lego, es decir, alguien que no tiene idea de la economía cuando alguien sabe que el jefe de gabinete entiende todo lo que está pasando actualmente en la economía argentina. Capitanich hablando de la inflación y del contagio. Vamos a ser muy rigurosos desde el punto de vista de la fiscalización y el control en el sistema de precios de bienes y de servicios, porque finalmente pareciera que hay un efecto contagio, porque aumenta la leche, otros servicios pretenden aumentarse, ejemplo, el corte de cabello. Entonces, creemos nosotros que es absolutamente imprescindible generar una reducción de expectativas a los efectos de establecer un proceso de alineamiento entre la producción y el precio final. Bueno, está claro por qué aumenta la leche, aumenta el corte de cabello, aumenta todo. Digamos, eso es justamente la inflación. Claro. El aumento generalizado de precios, aunque no encuentres una relación directa entre la leche y el peluquero, más allá de que los hijos del peluquero pueden consumir leche, ¿no? ¿Ves al gobierno? Porque muchos de los gestos de Capitanich en los últimos tiempos son para Cristina. Es decir, dice un discurso, pero después retrocede y le hace un guiño a la presidenta con el viejo discurso, ¿no? La inflación está en el problema de los grandes formadores de precios, de tal o cual sectores, la fuga de capitales es responsabilidad de tal o cual banco, o de sectores que se la quieren llevar toda al exterior. ¿Ves ahí al gobierno avanzando en estos problemas básicos de la economía? Tengo miedo de confundir lo que quiero que pase con lo que puede pasar que me pasa habitualmente. Pero me gustó mucho un ejemplo que dio Eduardo recién, que si uno habla a través de los gestos, me da la sensación de que sí, independientemente de lo que dice, los gestos, para mí, empiezan a atacar ciertos problemas. Primero, obviamente la inflación es una de las grandes batallas a tener. Entendieron que estaban emitiendo mucho dinero. Para dejar de emitir dinero necesitan recibir dólares de afuera. Para recibir dólares de afuera cambiaron, ¿te acuerdas? Yo usaba el ejemplo, se pusieron traje, etcétera, salen al mundo, lo de Repsol, lo de Chevron. Fondo Monetario, Chevron y demás, es decir, bueno, voy a necesitar plata, me he visto bien para que me den crédito, trato de que me entren dólares, por lo tanto tengo que bajar la emisión, bajo la emisión monetaria y bajo un poquito esta de las expectativas, que me parece un tema central, lo de las expectativas. De mi uso de razón, puedo estar equivocado. Un comerciante, un industrial, un productor de buena fe, generalmente venden su producto que fabrican, que intermedian o lo que fuera, al costo de reposición, no al costo que le costó hacerlo, porque si no se te acaba el negocio. O sea, si yo vendo vasos, quiero que con lo que vendo me alcance para comprar el vidrio nuevo o lo que fuera. Y el costo de reposición tiene un valor de expectativa muy difícil por la incertidumbre que vos mencionabas. Yo no sé si puedo importar o no puedo importar. No lo sé, a veces sí, a veces no. Ni siquiera, si es no, bueno, busco una alternativa, pero a veces sí, a veces no. No sé si voy a tener los insumos, no sé si voy a tener la energía. Todas esas incertidumbres generan que uno le cargue al costo las incertidumbres. No sé si me van a prestar plata. Claro, déjame ponerlo en términos más simples. Todos le hacen un recargo en los precios. No, digo, en el lenguaje vulgar de los periodistas. Todos venden a 10 por las dudas, porque no vaya a ser que cuando vayas a comprar nuevamente a tu proveedor salga a 12. Entonces, por la duda, en vez de vender a 10, que era mi costo básico, lo pongo a 12 o a 14. Es decir, le pongo un costo adicional porque no sé cuánto me va a salir finalmente cuando tenga que mirar para atrás, volver a comprar productos, volver a comprar insumos
y volver a iniciar todo el ciclo productivo. Es como también muy bien marcaba Hugo, hay un tema cultural que traemos todos. Yo vi semifundirse a mi viejo carpintero de Mar del Plata porque cuando vendió en cuotas, cuando cobró la última cuota no le alcanzó para comprarse en época de hiperinflación lo que producía y tener que cerrar. En ese camino te queda esa memoria y decís, bueno, otra vez no me pasa, o no doy crédito, o no fío, o lo que fuera. La sociedad reacciona como puede también, no es que la podés controlar, bueno, voy a lo mismo, a partir de ahora ustedes van a venir a esta estructura de costos. Y no, si pierdo plata no lo voy a hacer. Y un tema, y lo último, que participo también generando el debate por lo que escuchaba acá. También esto de las clases, ¿no? Es muy lindo entender, yo creo una vez lo escuchaba un economista y me gustó mucho, que el gobierno tiene la facultad, y está bárbaro, y ese es su poder, y esa es su habilidad de decir, vamos a ayudar a tal sector, a otro sector. Pero hay que entender que ayuda con el dinero de los contribuyentes. Entonces uno tiene que decir, gracias a los contribuyentes que están trabajando y están pagando, vamos a poder ayudar a tal otro sector. Porque si no parece que nos vamos a pelear entre nosotros, parece que la culpa la tiene el que le va bien. Y el que le va bien finalmente está trabajando, está tratando de producir, pagar sus impuestos, y con esos impuestos se puede hacer el resto. El otro día vi corte de luz y te la agarrás con el que tiene luz. ¿Sí? No sé, y eso me pone, desde el punto de vista social, me pone nervioso, como que la culpa es el que le va bien. Y en ese punto me gustaría marcarlo. Si hacerle un piquete al que está laburando es el peor negocio, pues dejarlo laburar para que pague más impuestos y para que esos impuestos se puedan redistribuir. Sí ahí acepto una participación del Estado muy fuerte, porque la redistribución no se da naturalmente si no hay un Estado que piensa en el bienestar de todos, ¿no? Eduardo. No, estaba pensando en que si no nos ponemos de acuerdo en que el Estado es el único capaz de reasignar recursos, no entendemos nada. Es decir, la posibilidad de recaudar, de cambiar un determinado los aportes patronales por IVA, como se hizo de la manera más absolutamente regresiva, ¿no? Cambiarlo por un sistema impositivo progresivo sirve solamente para reasignar. ¿Y vos cómo reasignás para que haya sectores en un país tan extenso y complejo como esto? ¿Cómo reasignás? Bueno, con los estímulos que tenés, que es un combo. Financieros, fiscales, aduaneros, tecnológicos, de convenios. Si no utilizás ese combo, tenés un Estado realmente imposible. Ahora, llámale eso a desarrollismo, Estado de bienestar, pero si no haces eso, si no hacemos eso, nos quedamos en una situación donde no hay una centralidad del poder político, donde los interlocutores sindicales, empresariales, en este momento están muy débiles y bastante dispersos, donde la aparición del Papa Francisco puede ser muy atractiva, pero tampoco es que hoy vos tengas una malla del pensamiento religioso sosteniendo la política, ni cosa que se le parezca. Tenés un país muy farandulizado, muy violento, ya es normal que llegue el fin de año y uno diga, che, el año que viene vamos a la cancha cada 2 semanas solamente cuando jugamos de local. Esto ya se ha convertido en lo normal. Entonces digo, o nos replanteamos el vínculo de la sociedad y el Estado y la promoción de personas con capacidad y representatividad, o yo te digo, la verdad, son debates de fondo. Hay que darlos, Maxi. Con un agravante, Eduardo. Tomo lo de Eduardo, podemos tener matices en cómo es esa, llamémosle, reconstrucción del Estado de cara al siglo XXI, al futuro, con pensamiento estratégico, con proyecto, con funcionariado que rinda cuentas, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente con idea de proyecto, digo, porque el problema que tenemos es que en el amplio sentido, más que Estado, comunidad que contiene el Estado, etcétera, etcétera, si no se da esa situación, va a profundizarse lo que estamos viviendo ahora, casi jovesiano, donde el vecino se arma para que el atacante, esto es la guerra de todos contra todos. 15, es la guerra muertos, civil, ¿no? molecular. 15, 16 muertos en las últimas semanas. Bueno, por eso te estoy diciendo, el tema es ese. Esto implica una conceptualización política en donde hay que producir cambios, porque si no, sí, puede ser uno de los escenarios que se hablaba acá, es producir yo creo que no llegan a tiempo, porque el tema de la temporalidad es muy importante, no llegan a tiempo. Pero ¿qué va a hacer? Pasarlo al próximo gobierno, del 2015, mientras está produciendo una devaluación que a principio fue por cuentagotas, ahora no lo es. Recién pensaba cuando hablaba Claudio respecto a la capacidad del Estado para influir en la distribución del ingreso. Y eso puede ser por acción o por errores de la política. Por ejemplo, este año el Estado en el 2013
transfirió por subsidios económicos a la energía, fundamentalmente a la energía y en menor medida al transporte, unos 130.000 millones de pesos. Cuando se hacen los cortes a quiénes fueron esos subsidios, se calcula, algunos calculan, por ejemplo, los estudios de Lustó, Pratgay y demás, que el 40% fueron a sectores medios para arriba, acomodados, pero pongamos que sea el 30%, es decir, de esos 130.000 millones de pesos, por lo menos hay 30.000 millones de pesos que fueron a sectores que no necesitaban. El 40% fue el 20% más rico. Bueno, pero poner que no sea el 40, como dicen Lustó, y que sea menos, que sean 30.000 millones de pesos. Sacá de la corrupción y demás que ha habido en todo el sector de planificación del Ministerio de... No debe ser. Bueno, pero para mí no es significativo en términos ahí, en ese macroeconómicos. Pero como ejemplo, es terrible desde el punto de vista del ejemplo social, es terrible, pero desde el punto de vista macro, bueno, hay toda una discusión en la economía. Hay algunos que dicen incluso que la corrupción aceita los procesos económicos, sirve. El caso de China y demás. Pero bueno, supongamos que son 30.000 millones de pesos que el Estado transfirió en un solo año, después multiplicado de 5 años anteriores, ¿no?, a los sectores más acomodados de la sociedad. Ese solo año son 3 años de asignación universal por hijo, que el gobierno plantea como la gran política social. O sea que por un lado viste una asignación universal por hijo que son migajas, y por otro lado le transferiste 3 veces más a sectores que no le correspondían. Y así te puedo hacer muchos ejemplos. Cuando el Estado vendió por lo menos 10.000 millones de dólares a 5 pesos, cuando el dólar hoy vale 10 pesos, vale 10 pesos, vos tenés un dólar, vas y lo vendés a 10 pesos. Ahí hay 100% de transferencia al que compró dólares a 5 pesos, que no fueron los sectores pobres. Eso es una transferencia que hizo el Estado, que hizo el gobierno. Es una cifra multimillonaria, son por lo menos 10.000 millones de dólares, que vos transferiste a sectores que compraron dólares, esos que la presidenta decía son los que se van afuera y demás. Vos le transferiste desde el Estado, por errores, porque el poder económico te condicionó, porque no supiste gestionar, le transferiste. Es toda una discusión, no sé qué pensar. Sí, Hugo. Maximiliano, puedo tomar y compartir tu razonamiento. Ahora, si vamos a descalificar por los excesos de los instrumentos que se usan, nos quedamos sin instrumentos. Es decir, cuando los anarquistas decían la propiedad es un robo, no estaban diciendo una falsedad, pero al mismo tiempo estaban sacando del mercado un elemento fundamental para el desarrollo capitalista. Pero yo quiero tomar de nuevo un ejemplo que lo leí en Maristela Svampa, con lo que hablábamos al principio. Un periodista en Córdoba se acerca a alguien que está llevándose una mesa y le dice, ¿te la estás robando? Y él dice, no, no me la estoy robando, me la estoy llevando. Digamos, es un buen ejemplo de cómo se han diluido en algunos sectores sociales la concepción de determinados valores que hacen a una sociedad. Con relación a la inflación es multicausal. Solamente considerar el tema del incremento de la circulación monetaria me parece que es una mirada pequeña en cuanto con relación, o por lo menos muy limitada. Yo creo que una de las cosas que el gobierno acentuó con relación a la década del 90 es la extranjerización y la concentración de la economía. Cuando uno agarra los fijadores de precios, ve que en cada rama de la producción hay 2 o 3. Y el incremento de precios es una forma de redistribución del ingreso que hacen los sectores que tienen la sartén por el mango. De manera que cuando Capitanich dijo ahora, a diferencia de lo que hacía Moreno, que decía, bueno, arreglo con los supermercados, 500 productos, y era la etapa final, dijo, bueno, vamos a mirar toda la etapa de la comercialización. Ahí está uno de los grandes secretos de la inflación argentina. Pero entre el precio del productor. No subió los precios, ¿Cómo? YPF no subió los precios, Aerolíneas no subieron los precios. Hubo un montón de empresas sí, que... es cierto, pero de ninguna forma, si mirás los márgenes de YPF, entre lo que le pagás a la mayor parte de los productores, al litro de leche, con lo que tenés en la góndola, hay una diferencia pocas veces registrada en ningún lugar del mundo. ¿Cómo puede ser que entre el precio del productor y el otro hay 500, 600, 800%? 90 centavos. No hay posibilidad alguna de ir contra la inflación si no haces un control muy fuerte de los fijadores de precios y de los canales de comercialización. En la Comunidad Europea hay una norma por la cual el aumento en la cadena de valor desde la granja hasta la góndola no puede ser, creo que es el 40%. Pero Eduardo, el gobierno fracasó en la política de defensa de la competencia. Fracasó, pero porque quiso fracasar. Argentina no tiene todavía, hay una ley de 1999, del gobierno de la Alianza, la ley de defensa de la competencia, que establecía la constitución de un tribunal de defensa de la competencia, que existe hace muchos años ya en Chile y en Brasil. En Argentina nunca se constituyó, pero no porque los poderes
corporativos lo frenaron, sino porque Néstor no quería, porque Moreno no quería, porque decía que eran las leyes que le interrumpían el proceso de negociación con los grandes poderes concentrados. Entonces, eso fracasó. Ahora, yo coincido con Claudio. Hoy, el problema de la inflación ya no es de los que podía ser en el 2006, del proceso de concentración, cuando se te recuperaban los salarios y demás. Hoy el proceso es multicausal y en esta última etapa también tiene que ver mucho con la emisión monetaria. Un peso que ya está totalmente devaluado, es decir, un peso que ha perdido 2/3 partes de su valor desde el 2007 hasta ahora, se diluyó. Si vos seguís emitiendo esos pesos y tenés poco dólar en el Banco Central, cada vez va a valer menos, es una cuestión elemental. Pero una sola cosa. Nadie quiere los pesos, nadie ahorra en pesos. Ustedes saben que la emisión monetaria pasa a ser inflacionaria cuando el incremento de la circulación monetaria supera al incremento del PBI. Bueno, si no, no es inflacionaria. Pero depende del lugar y las circunstancias y la capacidad ociosa que tengas. Sí, si yo no tengo capacidad ociosa, a veces por suerte, porque tenemos trabajo o por lo que fuera, sí termina impulsando, en este caso, la inflación. Pero déjame ir un punto antes, y bien de la micro, de las cosas que vivimos todos los días. Un tipo que tiene una pyme, le va muy bien, porque tuvo una muy buena década, todo perfecto, le fue bárbaro, abrió un segundo negocio, abrió un tercer negocio, abrió un cuarto negocio, aumenta las bocas de expendio y sigue bajando en escala, le va cada vez mejor. En el momento que hay una crisis, por más chiquita que sea, lo agarra con 200 empleados, 17 locales abiertos y lo que construyó en 10 años se le va en 2 semanas y quiebra. Con el Estado pasa lo mismo. Cuando vos tenés un exceso de gasto y crece, y crece, y crece, y crece, es la historia del elefante blanco. La historia cuenta que a un súbito le regala un elefante blanco porque estaban enojados. El elefante blanco, para mantenerlo, tenía que tener comida especial, lugar especial y lugar. Tanto eran los costos que el tipo terminaba quebrando. La suba de costos sostenida también forma parte, porque pago más impuestos, porque, no sé... Pero, Claudio, disculpame un segundito con relación a los impuestos. El impuesto a los bienes personales. Les hago la pregunta. Hay 600.000 contribuyentes. ¿Ustedes conocen solamente 600.000 contribuyentes cuyo patrimonio supere los 305.000 pesos? ¿Cuántos millones de argentinos hay en la Argentina que tienen un patrimonio superior a 305.000 pesos? Y solamente hay contribuyentes por 600.000. Parante delante un comerciante y explicarle ingresos brutos que paga en cada lugar, en cada localidad, por lo que vende y no por lo que costó. A ver si, o renta presunta o lo que... Bueno, pero al azar del juego ese impuesto se lo perdonaron, por ejemplo. Bueno, lo del juego es un escándalo, sin lugar a dudas. Yo quiero tomar una cosa que decía Claudio y otra que decía Carlos. Primero, no confundir los deseos con la lectura y el análisis de la realidad, porque me parece que empezamos a hacer como si nosotros nos hubieran nombrado el gabinete de no sé qué. Qué bueno intercambiar ideas, pero... Pensabas que era bueno que el gabinete... Bueno, no. Entonces, ahora, ¿por dónde se puede salir de este laberinto? Por la política, porque no vamos a salir por la aparición de un grupo de iluminados o de un grupo mediático o de que desde el Vaticano nos digan lo que hay que hacer. Entonces, a mí me parece que con todas las cosas buenas que ha dejado esta década hay algo que ya no existe en el escenario, que es la centralidad del poder político. Ahora, tampoco hay un diálogo que reemplace eso y que uno le dé un espacio de contención. Digo, hoy el Parlamento va a enfrentar el 2014 en un escenario donde los radicales están más preocupados en su propia interna, el peronismo en ver si es barajar o dar de nuevo, o va a haber dos sectores del peronismo. Acá realmente no se sabe. No se sabe si el kirchnerismo no va a preferir cubrirse bajo la ola, que el peronismo se reordene y ver qué pasa. Ahora, si todos estos sectores políticos que están jugando a su propio espacio, no ven un espacio superior y buscan algo que nos permita un futuro, bueno, este va a ser un año bastante perdido. En este programa valioso, permitime, solamente un señalamiento, pero la discusión profunda sobre el tema educativo, pero no como una cuestión demagógica, como una cuestión de un mundo tan cambiante y donde no se está pensando una serie de fenómenos sociales nuevos vinculados a la educación. Entonces el pibe se aburre en el aula, tiene los instrumentos tecnológicos, pero no hay formación de... Entonces, estos temas, es lo del narcotráfico, lo que está pasando con las conductas de riesgo en ciertos sectores juveniles, las muertes por accidente los sábados a la noche, los viernes a la noche, el consumo de drogas. Tenemos una serie de problemas que hay que afrontarlos de una vez por todas. ¿Entendés? Vamos volando una tanda y ya volvemos, no te vayas.
Bien, estamos cerrando con este programa especial de Plan M, mirando un poquito hacia el 2014. A ver, hagamos un cierre compartido. Claudio Suchovicki, A ver. las 2 o 3 cosas que quisieras ver en el 2014. Y la verdad que hoy recién lo discutía con Eduardo en el corte, ¿no? Que en principio, obviamente, estando en el rubro financiero y económico, creo que estamos en segundo plano. Creo que el tema es político y es social. Que nosotros tenemos que escuchar y ver, y en base a eso tomarse el rumbo. No es que me estoy lavando las manos en la respuesta, porque podemos discutir de inflación, de dólar, de lo que fuera, pero en realidad la decisión es política. Y creo que tenemos que escuchar y ver lo que la sociedad quiere. Yo siempre me critico en algún error que una vez cometí en el default del 2001, donde yo me enojaba con el gobierno porque entró en default y alguien me dijo, no, pero pará, si la sociedad está de acuerdo. Tu problema no es un gobierno, es que la sociedad quería eso. Hoy me da la sensación de que hay que escuchar qué quiere la sociedad de ese lado, participación del Estado, control o no, y así que te evado la respuesta, le doy más tiempo a ellos porque es netamente política. Nosotros siempre discutimos, y yo te dije que en el 2001 no había otra que el default. No es que fue Rodríguez Sá el que aplaudió el default, sino que no había otra que el default. Y yo me enojé en todo con caso vos. había que haberlo hecho un año antes el default en el 2001. Me enojé con vos, pero después fui y te dije, tenías razón. No había disculpame. otra, no había forma de seguir pagando. Yo dos Ahí está. cosas muy breves. Primero, que me parece que en tiempos coléricos, en tiempos confrontativos, los buenos ejemplos se contagian más que la rabia. Porque vos necesitas buenos referentes. Entonces, ser conscientes de que buscar el lado positivo, buscar la manera de decir, este nos sirve, este nos guía, este grupo, este tejido suma, me parece que esto es extraordinario, porque además la sociedad del 2001 ha sido el ejemplo de eso. Entonces, primero eso, tener conciencia de que en las conductas sociales esto sucede. Y en segundo lugar, a mí más que fijar 250 grandes metas del año, yo creo que hay que buscar 4 o 5 grandes objetivos que están machacados permanentemente. Y lo que hay que buscar son actores con capacidad representativa y poder, como para que esos 4 o 5 objetivos puedan desgranarse en programas, metas y empezar a ser un semillero distinto de dirigencia. Carlos Cambolongo. Paz social, que te lo diría 3 veces, es el anhelo. Cuanto peor, mejor, lejos de nosotros, por favor, diálogo, construcción y apertura. Y una cosa en particular, que el justicialismo no juegue la interna en la nación, que la juegue como la tiene que jugar. Hugo Pressman. Algunas de las tareas pendientes de estos 30 años de democracia que ojalá se puedan cumplir en estos 2 años. Creo que la crisis de la paritaria bélica que se realizó es la gran oportunidad para ir hacia un problema de las policías provinciales, que es un tema pendiente de 30 años y que viene de antes. Por otro lado, es imprescindible afrontar, y si se explica bien, una reforma impositiva. Una reforma impositiva que es una forma muy importante de fomentar determinadas actividades y de redistribuir el ingreso. Y si se le explica bien, teniendo en cuenta las anomalías terribles que hay en el actual sistema tributario, se puede conseguir y luchar contra los lobbies en el Congreso. Y una tercera propuesta, coincido con ustedes, la salida es siempre política y la economía está sujeta a la política. Ahora, eso no quiere decir que uno tenga que despreciar a la política, a la economía e ignorarla. Gracias a los 4 por haber estado esta noche en Plan M. Nos estamos despidiendo gracias a la tablita también, Vidal 1726. Nos comimos la picadita, ahora vamos a degustarla con los amigos periodistas. Chao, pásenla bien.